El eterno retorno es una de las ideas más desafiantes de Nietzsche, porque nos enfrenta a una pregunta que no admite escapatorias. ¿Aceptarías vivir tu vida exactamente como es, con cada alegría y cada tragedia, repetidas por la eternidad? Esta prueba imaginaria no pretende describir cómo funciona el universo, sino medir la fortaleza del espíritu humano frente al peso de existir. Aceptar este retorno implica reconocer que cada momento, incluso los aparentemente insignificantes, son parte esencial de la totalidad de la vida. La cuestión es entonces si podrías decir sí a cada instante sin arrepentimiento ni deseo de cambiar nada. La prueba se convierte en un espejo que revela qué tan profundamente afirmas tu propia existencia o cuánto la rehuyes. Nietzsche propone este desafío para empujarte a vivir de manera tan plena, tan auténtica, que la idea de repetir tu vida infinitamente no te atormente, sino que te parezca un honor. 2. En el pensamiento del eterno retorno, cada acción, por mínima que parezca, adquiere un peso inmenso, porque se concibe como algo que volvería a ocurrir eternamente. Este ejercicio filosófico transforma el modo en que te relacionas con tus decisiones. Ya no son simples elecciones pasajeras, sino actos que resuenan a través de una eternidad imaginaria. La pregunta es, ¿qué harías si supieras que deberás vivir este mismo instante innumerables veces? ¿Seguirías actuando igual o cambiarías la forma en que eliges? Nietzsche propone este pensamiento como una manera de romper la inercia con la que muchas veces vivimos. Deja al descubierto la falta de responsabilidad con la que a veces actuamos, confiando en que todo se diluye con el tiempo. El eterno retorno obliga a considerar que cada gesto es definitivo, que cada palabra pronunciada lleva un sello de eternidad. Así, invita a una forma más consciente, más intensa y más comprometida de habitar el mundo. 3. El concepto de amor fati, amar el destino, es la respuesta más elevada al eterno retorno. No se trata simplemente de aceptar lo que ocurre, como si se asumiera una resignación pasiva, sino de abrazarlo con una afirmación radical que transforma incluso el sufrimiento en parte de una obra vital, digna de repetirse eternamente. Nietzsche propone que solo quien puede amar cada momento de su vida, incluso los dolorosos o los injustos, puede realmente decir sí al eterno retorno. Amar el destino significa confiar en que todo lo vivido, sin excepción, ha sido necesario para tu devenir. Es un amor difícil, que exige fuerza y valentía, porque implica abandonar la queja, el lamento y la nostalgia por vidas imaginarias que no nos pertenecen. Practicar el amor fati es aprender a mirar tu vida como un todo indivisible y valioso. Bajo esta mirada, el eterno retorno ya no es una carga, sino una celebración continua de lo que eres. 4. El eterno retorno se convierte en un llamado íntimo a asumir la responsabilidad total de la propia vida. Cuando imaginas que cada decisión será repetida infinitamente, queda claro que no existe espacio para la evasión ni justificación fácil. La responsabilidad ya no depende de normas externas, de castigos o recompensas, sino de la relación que tienes contigo mismo. ¿Serías capaz de revivir tus actos eternamente sin vergüenza ni arrepentimiento? Esta idea rompe con las morales que se basan en el deber impuesto desde afuera. Para Nietzsche, la verdadera ética nace del interior, de la capacidad de crear tus propios valores y sostenerlos con la fuerza necesaria para repetirlos eternamente. Así, el eterno retorno funciona como un examen profundo de autenticidad. Te preguntas si vives según tus convicciones más altas o si simplemente sigues caminos ajenos. En esta invitación, la responsabilidad se convierte en libertad. La libertad de asumir tu vida como obra propia y eternamente afirmada. 5. El fin de la esperanza como huida. Nietzsche critica la tendencia humana a depositar la esperanza en un más allá, en una vida futura que nos rescate de la imperfección de la presente. El eterno retorno destruye esta fantasía escapista. Si todo vuelve eternamente,
No existe un paraíso al cual retirarse, ni un final que prometa resolver los problemas de la existencia. Esto puede parecer aterrador, pero también libera. Sin la promesa de otra vida, se vuelve evidente que este momento es el único escenario en el que realmente puedes actuar. La esperanza deja de ser un refugio para convertirse en una fuerza aquí y ahora. En lugar de esperar que el tiempo cure, redima o transforme mágicamente lo que no has enfrentado, el eterno retorno te obliga a mirar de frente tu vida actual y decidir qué hacer con ella. Vives entonces sin distracciones metafísicas, comprometido con lo real. El fin de la esperanza como huida abre paso a la afirmación plena del presente. 6. La intensificación de la existencia. El eterno retorno no debe entenderse como una doctrina cosmológica, sino como una herramienta para intensificar la vida. Nietzsche propone este pensamiento para despertar una conciencia más elevada del instante. Si este momento va a repetirse eternamente, entonces merece que lo vivas con la mayor autenticidad posible. Esta idea invita a dejar de vivir en piloto automático, atrapado en la rutina o en pensamientos sobre el futuro y el pasado. Cada instante se vuelve precioso, cargado de significado, porque lo que haces ahora define no solo tu presente, sino tu eternidad imaginaria. La intensificación no consiste necesariamente en buscar experiencias extremas, sino en la profundidad con la que eliges vivir lo cotidiano. Hablar, amar, trabajar, descansar. Todo adquiere un resplandor distinto cuando entiendes que no hay momentos insignificantes. El eterno retorno te empuja a vivir con más consciencia, más valentía y más presencia, transformando incluso lo ordinario en algo digno de repetirse sin fin. 7. Cuando Nietzsche imagina el eterno retorno, transforma la vida en un proyecto estético. Si cada instante vuelve eternamente, entonces la vida entera debe ser pensada como una obra de arte que resiste la prueba del tiempo. Este enfoque no se centra en la moral, sino en la creación. El ser humano, lejos de ser un simple espectador, se convierte en artista de su propia existencia. La pregunta ya no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué quiero crear con mi vida? En este marco, incluso el sufrimiento puede cumplir un papel, como en las grandes obras que mezclan luz y oscuridad para alcanzar belleza. La clave está en asumir un rol activo, no esperar que la vida te dé forma, sino moldearla con el cuidado, la intensidad y la libertad con que un artista trabaja su pieza más importante. El eterno retorno revela que cada gesto es un trazo irreversible, y por ello, la vida merece ser vivida con creatividad, riesgo y autenticidad. 8. El nihilismo surge cuando la vida parece no tener sentido, cuando los valores heredados se derrumban y no queda nada en qué creer. Nietzsche ve en el eterno retorno un antídoto radical contra ese vacío, porque obliga a valorar la vida sin recurrir a significados trascendentes. Si tu vida debe repetirse eternamente, entonces no puede ser algo trivial o carente de propósito. Debe ser afirmada desde dentro, no desde doctrinas externas. El eterno retorno destruye la idea de que el sentido está fuera, en un Dios, en un destino predeterminado o en una moral absoluta. Te devuelve la responsabilidad de crear significado desde tu propia fuerza vital. Este desafío puede parecer abrumador, pero también libera. En lugar de buscar respuestas en dogmas caducos, te invita a construir tus propios valores. La superación del nihilismo no llega mediante la fe ciega, sino mediante la afirmación de la vida tal como es, con toda su complejidad, y la voluntad de quererla eternamente. 9. Ser creador del propio destino. La idea del eterno retorno elimina la posibilidad de culpar al azar, al destino o a las circunstancias. Si todo vuelve, entonces cada acción tuya se refleja eternamente en la existencia. Esto no significa que controles todo lo que ocurre, pero sí que eres responsable de cómo respondes a lo que vive en ti y a tu alrededor. Ser creador del propio destino implica dejar atrás el papel de víctima y asumir una postura activa frente a la vida. Nietzsche invita a ver cada desafío
como una oportunidad para forjar algo más fuerte dentro de ti. La repetición eterna hace evidente que no puedes esperar pasivamente a que las cosas cambien por sí solas. La voluntad se vuelve el centro, la capacidad de decidir quién quieres ser. En esta visión, el destino no es una cadena inevitable, sino un material en bruto que debes moldear de manera consciente. Así, el eterno retorno se convierte en un llamado a la autonomía radical y a la autoafirmación. 10ª medida de grandeza. Nietzsche sugiere que la verdadera grandeza del espíritu se revela en la capacidad de aceptar el eterno retorno. No porque sea una verdad científica, sino porque representa la prueba más exigente para quien desea afirmarse plenamente. Imaginar que cada instante de tu vida regresará sin cesar pone a prueba tu fortaleza interna. ¿Eres capaz de decir sí a todo lo que has vivido sin querer borrar nada? Solo quienes poseen una fuerza vital extraordinaria pueden transformar incluso el dolor en parte esencial de su afirmación. La grandeza, en este sentido, no consiste en la perfección moral ni en la ausencia de errores, sino en la voluntad profunda de abrazar la totalidad de la propia existencia. Quien supera esta prueba demuestra que no depende de esperanzas ilusorias ni de consuelos metafísicos, se sostiene a sí mismo desde dentro. El eterno retorno se convierte así en una medida de nobleza espiritual, una vara que separa la debilidad del verdadero poder interior.